Hora Punta. Política y actualidad en su punto. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, porque ha sido muy comentado, o quizás poco comentado por los medios tradicionales de comunicación, el hecho de que ya se va a empezar a aplicar la ley APSI. Luego de meses de haberse aprobado, ahora ya se va a tener en cuenta este mecanismo de sancionar a ONGs que pues no cumplan con los estándares o los objetivos que se tengan en un principio, y por lo cual soliciten fondos a la cooperación internacional. Para poner en autos a nuestra audiencia, que es la APSI, es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y para ello nos acompaña esta mañana un periodista de investigación de talla, sobre todo porque es hermano en Cristo. Tengo la oportunidad de presentar a mi amigo José Pepe Farfán. Pepe, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy feliz de estar aquí, Juan Diego, gracias por la invitación. ¿Cómo estás luego de este tráfico? Desde Lima Norte te vienes. Así es, así es. No te preocupes por el hecho de los minutos. Aquí estamos justamente para esperar esta conversación que desde que estoy aquí conduciendo le he querido tener hace semanas, Pepe, hace semanas. Wow. Así que gracias por tu tiempo, gracias por venir. Y cuéntame un poco, ¿has estado teniendo un poco de acercamiento con el hecho de involucrarte más en la forma en la que el cristiano tiene el llamado de impactar también en su sociedad? Y esto no solamente desde un carácter religioso, sino también desde una forma profesional, como periodista en este caso. ¿Por qué no hay más periodistas cristianos como tal? Hay periodistas conservadores, hay periodistas que defienden la vida, hay periodistas que están en contra del aborto, que están en contra de la unión civil, pero no hay periodistas que proclamen la cruz de Cristo como tal. Y por supuesto, algunos lo hacen por temor a la corrección política, y tú eres autor, Pepe, de un libro que es denominado 100 pastillas contra la corrección política. Respóndeme una de estas primeras preguntas para luego entrar con el tema de fondo. Sí, bueno, hay algo que siempre digo, y es que no hay que confiar mucho, aunque te parezca contradictorio, no hay que confiar mucho en los periodistas cristianos, sino el ni cristiano, abogados cristianos, ni lo que sea cristiano. Tenemos que confiar y tenemos que procurar que todos seamos cristianos en primer lugar, y periodista, abogado, lo que tú quieras, ¿no? La identidad primaria y principal es hijo de Dios, un seguidor de Cristo. Exactamente, porque aquel que ha conocido al Señor tiene su fe como centro total de toda su vida. El Señor es el centro, no es el que va al costado, no es el que me acompaña, no es mi copiloto, como dicen algunos letreros por ahí, no. El Señor es el centro de la vida, y el cristianismo no afecta solo el aspecto religioso de nuestra vida. El cristianismo transforma la vida entera, y eso implica que lo que yo hago, a lo que yo me dedico, sea periodismo, sea medicina, sea enseñanza o sea lo que sea, eso debe estar empapado completamente, teñido completamente por la fe que tengo en mi corazón. Entonces, definitivamente necesitamos muchos cristianos que también hagan periodismo, que también hagan comunicación, que hagan todo tipo de labores en la sociedad, porque somos llamados a ser luz y a ser sal de la sociedad. Ahora, Pepe, has venido también teniendo la oportunidad de participar de un curso, de un proyecto que es el Centro Cristiano para la Vida Pública, o el Christian Center for Public Life. ¿Cuán beneficioso ha sido para ti este proyecto que se ha venido desarrollando en los últimos meses? Yo lo veo muy importante, porque estos temas suelen ser poco tratados en los ámbitos de las iglesias, en general en los círculos cristianos. La responsabilidad social del cristiano, y en particular su responsabilidad política, ha sido generalmente vista como algo raro, como algo inclusive negativo. O sea, muchas veces se ha hablado de que la política es del diablo y por lo tanto no hay que meternos allí. Esto está cambiando ciertamente en los últimos años, pero todavía necesita cambiar mucho más. Y esta capacitación que llevamos va en ese sentido, animando a los creyentes a que no tengan temor de ingresar también al espacio político, porque ningún espacio está fuera
del alcance de la palabra de Dios. Y allí se necesita más que nunca, ahora que hay tanta corrupción, tantos problemas, se necesita más que nunca creyentes, cristianos, que también sean políticos. Ahora, a comienzos de año, Pepe, tú estuviste allí también como uno de nuestros principales informantes cuando sacamos a la luz la manera en la que se cierra la USAID, ¿no? La agencia peruana, o mejor dicho, la agencia de los Estados Unidos de Desarrollo Internacional, que estaba dando millones de dólares a proyectos internacionales y específicamente aquí en Perú que promovían, entre comillas, la salud sexual reproductiva, pero que en términos prácticos era facilitarle a las adolescentes prácticas abortivas y también igualmente promocionar campañas de derechos LGTBQ+, entre otros. Y apareció una ONG, por supuesto allí, llamada Manuela Ramos, que había recibido casi a más de los 2 millones de dólares en un solo año, la forma en la que se distribuía casi el 70% y que hasta la fecha no han podido contraargumentar aquello. Dijeron que iban a revisarlo porque eran documentos que presentamos en su momento oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta el día de hoy no pudieron demostrar que el 70% de sus ingresos fueron para planillas. Esto, por supuesto, nos despierta que como cristianos periodistas estemos prestos y agudos en la investigación, pero a la vez, a lo largo del tiempo, se aprueba la ley APSI para que se pueda sancionar efectivamente a todas estas ONGs que no cumplen el deber principal de ayudar en un principio a la población que dicen ayudar. Pero en específico, Pepe, ¿cuál es la forma, cuál es la manera en la que la persona, el ciudadano de a pie, puede estar también al tanto? Porque la APSI tiene una web en la que uno, si se toma el tiempo de poder revisar estas informaciones, puede llegar a ciertas conclusiones. ¿Cómo el ciudadano puede estar más comprometido en la forma en la que existen grandes injerencias a nivel internacional y que socavan a la realidad de nuestro país? Es una buena pregunta. Bueno, el ciudadano tiene la facultad de hacer un pedido de información, porque toda la información del gobierno es pública. Se puede hacer, obviamente hay un trámite que hacer, un proceso, pero sería interesante, y yo animo a los cristianos que realmente tienen llamado del Señor para participar en estos terrenos, a que vayan formando un observatorio. Eso es lo que nos hace falta, una organización, un observatorio que se dedique a monitorear exactamente lo que tú has dicho, toda la labor de las ONGs, y apoyar en ese sentido la labor que está realizando APSI, y que ahora tiene más facultades, que ahora sí puede realmente darnos información de primera mano y esté pendiente, solicitando información, pero no solo monitoreando, sino dando a conocer toda esta información a las iglesias, a los círculos cristianos, para saber cómo debemos actuar. Eso sería interesante. Bien, ahora pasando al tema que por supuesto nos golpea un poco más, Pepe, porque estamos formados como cristianos hace años en nuestras respectivas iglesias, y nos interesa mucho la forma en la que este discurso, lo conversaba con Antero Flores Arauz en la mañana, no debería llamársele progresista, ¿no? Sino más bien regresista, porque no aplican ningún término de progreso. Pero en Europa ya ha ocurrido que la iglesia se ha quedado dormida, Pepe, y han llegado estos pensamientos ideológicos en masa, en paquete, y han terminado apoyando iglesias protestantes, entre comillas, reformadas, a instituciones que promueven igualmente salud reproductiva, entre otras palabras, aborto, LGTB, educación con igualdad de género, entre otras barbaridades, más para una iglesia que debería estar comprometida con el Evangelio. Se empieza a comprometer con los lineamientos de la ONU, de la Agenda 2030. ¿Por qué pasa esto, Pepe? Esa es una buena pregunta. Lo primero que hay que decir es que son resultados, no son causas. Okay. Esto es lo que se está cosechando, no es lo que se ha sembrado. Sí, es cierto, hay ONGs abiertamente cristianas, evangélicas, ¿no? Por ejemplo, el Servicio de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo, así se llama, apoya directamente todas las tipos de causas progresistas, entre comillas, ¿no? En Alemania, en un país donde se clavaron las 95 tesis en Wittenberg, imagínate. Sí, bueno, también el país donde salió Hitler. Bueno, hay varias cosas ahí, pero bueno, la ICO, por ejemplo, la Organización Intereclesiástica para Coordinación al Desarrollo, que entre otros integrantes incluye a la Fundación Ford,
junto a la Iglesia Protestante de Holanda, la más grande que hay, que está asociada con el gobierno, la Iglesia Unida de Canadá, la denominación más grande que hay en Canadá a nivel protestante, apoyan estas causas. Ahora, ¿por qué? Vamos al asunto. Dos razones que creo que a veces por falta de información, por falta de perspectiva histórica, no las vemos. Uno, y es que recuerden ustedes, hay que recordar que desde el siglo IV en adelante, la iglesia cristiana, que hasta ese momento crecía y se desarrollaba y predicaba básicamente en libertad, sin ningún tipo de contubernio ni dependencia del gobierno, pasa a ser aliada de la monarquía romana, en este caso de Constantino y toda su corte. A partir del siglo IV, inclusive, Roma declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, y qué tremenda bendición, porque se acabaron las persecuciones, se acabaron todos los martirios y todo esto, y ahora sí tenemos libertad. Todo bonito, pero el problema fue que a partir de ese momento las decisiones en gran medida estaban siendo influenciadas desde el poder político. Y inclusive eso se mantuvo a lo largo de toda la Edad Media, y el protestantismo, con Lutero a la cabeza, no fue ajeno a ese esquema de gobierno. Si tú recuerdas, quienes apoyaron más a Lutero para esconderlo porque lo estaban persiguiendo fueron los príncipes alemanes, ¿no? Que estaban en pugna con Roma, etcétera. Y ellos fueron, una vez que ya explotó la reforma, ellos fueron los que apoyaron financieramente y en todo sentido la expansión de las iglesias protestantes, y fueron las que finalmente subvencionaron los terrenos, los templos, los que pagaban el sueldo a los pastores, etcétera, hasta el día de hoy. Inclusive muchos países del norte de Europa, tradicionalmente protestantes, tienen la iglesia como su religión oficial. Hablo de la iglesia evangélica protestante, y la subvencionan completamente. Ahora, uno dirá, ¿pero qué? ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que todo iba bien mientras esos gobiernos mantenían una base cristiana sólida, ortodoxa, bien asentada en el evangelio. Pero ¿qué ha pasado en estas últimas décadas? Los gobiernos del norte de Europa han caído en la teología progresista, en los principios de la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Y ahora ellos, que tienen el control económico sobre las iglesias, que son los dueños de los templos y los terrenos y que pagan los sueldos y todo, tienen ahora un tremendo poder de presión sobre las iglesias y sus organizaciones, entre ellas las que donan dinero, para que apoyen las causas que ellos quieren. Y ahí viene el gran problema. O sea, lo que no entendemos es que muchas de esas iglesias literalmente dependen 100% de la plata del gobierno, y eso les hace completamente dependientes de la ideología del gobierno. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, hay que entender que después del siglo XVI, con la Reforma, hay un movimiento fuerte de crecimiento de las iglesias protestantes, pero a la vez un movimiento fuerte de crecimiento de pensamiento humanista, que ya venía del siglo XV, del Renacimiento, y que se fortalece terriblemente hasta el siglo XVIII con la Ilustración, ¿no? Que termina en la Revolución Francesa. Ahora, los creyentes en Alemania, otra vez en Alemania, que hicieron frente a este tremendo empuje de la Ilustración, con todo su énfasis en la razón, en el pensamiento, en la autonomía humana. Lo que hicieron fue desarrollar, entre comillas, estudios profundos de la Biblia que fueran lo suficientemente racionales para poder competir con la Ilustración. Surgió entonces lo que se llamaba la baja crítica y luego la alta crítica, y todo iba bien hasta que a alguien se le ocurrió decir, oye, pero ¿y si la Biblia no la escribió Moisés? Si el Pentateuco no lo escribió Moisés, y de repente este libro tampoco, y ese autor no sé quién es, y de repente aquí hay una mezcla de varios libros, de repente hay otros libros que también deberían estar. Empezó el razonamiento humanista infiltrándose en la iglesia, en la teología cristiana. Surge la teología liberal, siglo XVIII, y todo el empuje de la teología liberal se alía con el pensamiento humanista de la Ilustración. Entonces, muchos de los problemas que tenemos ahora vienen de ese intento vano de los creyentes por racionalizar al nivel humanista su fe,
de tal manera que puedan competir con el pensamiento contemporáneo. Eso realmente fue una gran tragedia y hasta ahora nos afecta. Ahora, esto también permite que podamos hacer una observación panorámica, holística, y ver de qué forma la comprensión de la teología se ha degenerado. Y tú lo has mencionado muy bien, a partir de la teología liberal, para que nuestra audiencia pueda entender específicamente qué es la teología liberal. Si lo podrías definir, te lo agradeceríamos. Básicamente se trata de que el hombre es el que define lo que la Biblia dice. O sea, no es una teología cristocéntrica, sino más bien antropocéntrica. O sea, no parte de la Biblia para entender la realidad, sino que parte de la realidad para supuestamente entender la Biblia. Entonces, totalmente a la inversa. Es el hombre el que se erige como el que define finalmente lo que la Biblia está diciendo. Ese es el gran problema. Cuando el hombre se pone por encima de la palabra de Dios, empiezan a decir cualquier tipo de barbaridades, empiezan a surgir todo tipo de herejías, y eso fue lo que pasó básicamente con la teología liberal. Como te digo, empezaron a decir que pues la Biblia de repente no es inspirada, pues que, claro, todos los milagros que aparecen en la Biblia no fueron realmente milagros, fueron algo natural, hay que explicarlo de otra forma, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya había una tierra precreada y que solamente fue algo... no sé, pues, ¿no? Lo que pasó en el diluvio, lo que no, se fueron, fue alegoría, dicen, hasta ¿no? contra Jesús. Dijeron, bueno, ¿Jesús existió? De repente no existió, hay que buscar al Jesús histórico, y empezaron todo otro rollo. O sea, realmente eso hizo un gran daño. Querer contemporizar con el pensamiento que está a nuestro alrededor hace mucho daño realmente. Necesitamos ir a la palabra y que la palabra ilumine la realidad, no al revés. Estamos hablando de este tema, estimado Pepe, y todos los viernes vamos a hacer un enfoque particular en ello, porque estamos en el mes de la Reforma. Excelente. Estamos en el mes de la Reforma protestante, porque la forma, la manera, la estrategia que intentó aplicar el gobierno romano al adoptar la Biblia, en lugar de decir vamos a evangelizar por amor a Cristo, dijeron vamos a evangelizar porque como no podemos matarlos porque se reproducen y se reproducen más cristianos ante tanta persecución, vamos a tomarlos para que en nombre de su Dios conquistemos más y más imperios. Así que, amigos, a partir de este mes, todos los viernes vamos a estar haciendo un análisis particular por la Reforma. Vamos a hacer una breve pausa, estimado Pepe, y vamos a volver con particularmente ya ONGs como, por ejemplo, el Instituto de Defensa Legal, que también recibe fondos de organizaciones parecidas a las que tú has mencionado. Aquí en Betel Radio, háganos llegar sus preguntas también al 947-246-545. Repetimos, 947-246-545 para poder leerlos, o también aquí en el chat de Betel Noticias. Volvemos en breve con Pepe Farfán. Estamos aquí en Betel Radio, la voz que inspira, y vamos a retomar nuestra conversación con el periodista de investigación Pepe Farfán, pero no sin antes enlazarnos con nuestro reportero Óscar Solís, que está en el Congreso de la República, para darnos información interesante con el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Elmer Cialer. ¿Qué está pasando con la ley APSI? Va a tener ahí algunos alcances. Óscar, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Escuchamos este breve clip. Dios te bendiga, Juan Diego, Dios bendiga a nuestros amigos y hermanos. Así es, el equipo de Betel Radio se encuentra desde el Congreso, donde se ha convocado al canciller de la República, Elmer Cialer, específicamente para la exposición de los avances al respecto de los reglamentos de la ley número 3231, la ley que modifica la ley APSI y fortalece la cooperación internacional en investigaciones y procesos judiciales. También se ha convocado al canciller para que comente acerca de las situaciones acaecidas en zonas fronterizas del Perú. Escuchemos la conferencia de prensa. Sobre decisiones, uno, que son constitucionales y legales, y dos, que atañen directa y exclusivamente a cada persona. Ahora, usted me señala que si podría haber, digamos, una convulsión, de alguna manera, un desorden en el Consejo de Ministros al respecto. Yo dudo que así sea, porque esto, como vuelvo a repetir, es algo que se ha venido conversando de manera informal y se están tomando, como se puede ver,
en el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las previsiones para que los mejores cuadros que se tengan a la mano puedan continuar con el trabajo en cada sector, porque el objetivo del gobierno de la presidenta Boluarte es, en primer lugar, asegurar una transferencia correcta, democrática y completamente constitucional del poder en julio del año 2026. Para esto se requieren de elecciones de absoluta transparencia y eficacia y, por supuesto, entregar al próximo gobierno constitucional de la próxima presidenta o presidente de la República un Perú mejor del que recibió el gobierno de la presidenta Boluarte en el 7 de diciembre del año 2022. Entonces, yo creo que con estas tres cuestiones muy claras, ese es el objetivo del gobierno de la presidenta Boluarte, y todos los ministros estamos trabajando sin cesar desde nuestra perspectiva sectorial, pero también como equipo para lograrlos. Creo que no hay que preocuparse que renuncias de personas que legítimamente tienen el derecho de postular a un cargo público lo hagan, y nosotros vamos a seguir trabajando con el ímpetu que siempre y con la alegría que tenemos todos de hacer una sola. Así seguimos aquí, compañeros, en el Congreso de la República, informando sobre más novedades. Adelante, Juan Diego. Oscar, muchísimas gracias por este reporte y la información que nos traes al respecto. Te cuento, Pepe, que conocí al ministro de Relaciones Exteriores en el evento, o lo vi, ¿no? Allí en Salvemos a la Familia. Estuvo presente, o sea, digámoslo así, bueno, manifiesta alguna inclinación por defender la vida y la familia. Pero también a mí, por supuesto, me despierta algún tipo de cuestionamiento. ¿Qué pasa si los políticos deciden no apoyar? La iglesia va a simplemente quedarse callada porque los políticos no apoyan las agendas o los lineamientos o los principios que nosotros sí, a lo largo de la historia, han habido movimientos que se han mantenido a pesar de los políticos, y por supuesto así debería ser. ¿O qué piensas tú? No, definitivamente necesitamos actuar en todo momento, en contra o a favor del escenario. Igual tenemos que actuar. Escuchen o dejen de escuchar, igual tenemos que proclamar. El evangelio no se va a detener por la coyuntura política, y eso significa que los cristianos deben, si las autoridades no apoyan, pues deben usar los recursos, inclusive democráticos y constitucionales que tenemos, que es nuestro voto para empezar, para cambiar las cosas. Ahora, recuerde que en el Perú ya los cristianos evangélicos representan por lo menos el 20% según las encuestas oficiales, sí, pero yo estimo que esto por lo menos debe llegar al 25%, por eso no quieren ponerlo en las preguntas del censo, ¿no? Claro. Porque tienen temor de lo que va a mostrar eso. Pero ¿qué significa eso? Con 25% de la población de un país, literalmente, tú puedes colocar las autoridades de ese país. Aquí en el Perú hay candidatos que han pasado a la segunda vuelta con 13, 15%. Imagínate, con 25 ya en primera vuelta lo haces. Eso significa que hay un tremendo poder, pero también una tremenda responsabilidad en la iglesia de simplemente cumplir su vocación cívica de ejercer un voto con conciencia por las autoridades que tengan un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Amén. Que primeramente voten por creyentes antes que por incrédulos. Ese debe ser un principio. El cristiano debe votar en primer lugar por su hermano, por otro creyente, de valores, de principios, de conocimiento, y antes que cualquier otra persona. Bien, bien, Pepe. Ahora, pasando ya al tema que habíamos mencionado antes de la pausa, y ya para ir poniendo en autos a nuestra audiencia de que también se anime a que investigue por su propia cuenta gracias a las plataformas que existen hoy al alcance de todos nosotros, a través de un teléfono celular o con mayor seguridad a través de una computadora. Háblame del Instituto de Defensa Legal, que también ha contado con algunos donantes, sí, europeos o hasta incluso canadienses, que también están fuertemente vinculados con iglesias evangélicas. Sí, bueno, básicamente, como te digo, son estos grupos que se han formado en las iglesias protestantes que generalmente están amarradas a los gobiernos, o en las iglesias y denominaciones que han caído bajo la teología liberal.
O sea, por allí va la cosa, ¿no? Entonces, estas iglesias generan recursos, porque recuerda que en los países del norte no pasa eso aquí en el Perú, pero en los países del norte la gente está acostumbrada a que parte de sus impuestos los derive a organizaciones diversas. Y en el formulario de impuestos mismo te dice a dónde quieres derivar una parte, ¿no? Y ellos mismos se eligen. O sea, simplemente es marcar, porque ni siquiera les va a costar. Es el impuesto que siempre tiene que pagar, sí o sí. En vez de dárselo 100% al gobierno, una parte tiene la opción de derivarla a organizaciones. Entonces, estas organizaciones siempre van a tener el dinero, porque siempre va a haber gente dispuesta a derivar parte de sus impuestos a ellos. Entonces, esa plata, ¿a dónde se va? A donde sea que lo dirija aquel que está sentado encima del gobierno de esa organización y que dirige o que de alguna manera va moviendo sus intereses, ¿no? Ahora, iglesias con teología liberal apoyan organizaciones cristianas con Entre teología comillas, liberal, sí. entre comillas, y finalmente llegan a organizaciones como IDL aquí para apoyar causas que realmente en el fondo son anticristianas. Ahora, no solamente anticristianas, sino que también podrían intentar llamarse hasta antidemocráticas. Por supuesto. Porque también, así como se formó la teología liberal, aquí en el Perú corrió mucho la teología de la liberación. Así es. Una teología que también se intentó infiltrar mucho. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Católica del Perú, yo suelo ir para allá constante y recurrentemente, y ellos llevan teología 1 como curso general ahí en sus primeros años, y dicen: en teología me enseñan de este cura tan afable, tan empático, que se preocupaba por los pobres. Y ya para ir cerrando, ¿qué es la teología de la liberación, Pepe? Básicamente es la versión católica de del pensamiento humanista contemporáneo. Es una mezcla entre humanismo, marxismo y catolicismo, ¿no? Claro. Ahora, lo interesante, y mira, yo sé que algunos van a patalear por lo que voy a decir, pero aquí en el Perú también se generó una teología evangélica con raíces medio extrañas, medio liberales, que fue la teología de la misión integral. Y lo digo, ojo, haciendo esta salvedad, al comienzo la misión integral tenía un buen propósito. La idea era mostrar que Jesucristo era dueño y señor de toda la vida completa y que todos los ámbitos debían ser alcanzados, más o menos lo que nos estamos aprendiendo ahora. Pero el problema es que muchos de los representantes y los que han derivado, los que han mantenido este pensamiento teológico, han terminado cayendo en el progresismo y ahora apoyan causas progresistas. Entonces realmente sus raíces no estaban bien fundadas. Cristiano, hermano, usted tiene que estar fino, usted tiene que estar bien atento para que cualquier intromisión de pensamientos humanistas como tal que se intentan infiltrar con el Evangelio, usted pueda discernir, y para eso es importante que pueda conocer su Biblia, que no la tenga solamente como adorno allí en la repisa. Ábrala, estúdiela y clame al Espíritu Santo para que le ilumine con su entendimiento, y como lo dijo el salmista en el 119, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley, y ciertamente cuando uno la escudriñe, como la palabra lo dice, va a quedar completamente maravillado. Estimado Pepe, una reflexión final respecto a todo lo que hemos conversado. Hay algo sí que me gustaría decir a nuestros hermanos, a nuestros creyentes, amigos, y es que cuando usted vaya a llevar algún curso, alguna capacitación, alguna enseñanza bíblica, etcétera, etcétera, fíjese bien de que la persona que esté delante suyo muestre una tremenda humildad y un tremendo respeto por la palabra de Dios. Si usted ve que esa persona se pone por encima de la Biblia y dice, mira, aquí dice esto, pero yo opino, aléjese de ese lugar, salga de allí. Esa no es palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar siempre puesta por arriba, tiene que estar encima de todo, y la persona tiene que el teólogo más profundo, más conocedor de todo, tiene que estar sujeto a la palabra de Dios y nunca jamás puede contradecirla, ni mucho menos ponerse por encima de ella. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Que Dios te bendiga. Igualmente, Y que bendiciones. Dios te siga usando allí, mi hermano. Vamos a estar en comunicación seguramente para una próxima oportunidad.